¿Cómo están, amigos? Excelente tarde, son las 18 horas con 20 minutos de este lunes 8 de julio. Rápido le platico, mire, este día le voy a tener esta información. Resulta que hay una atleta olímpica que todos esperaríamos fuera educada, fuera mesurada, fuera una persona inteligente, y no lo es, porque esta arquera que va a Juegos Olímpicos y que además es mexicana, pues desconoce parte de la geografía y también parte de la historia de México. Se burló de Tlaxcala, ignorando sobre todo que sus raíces pues son de esta tierra. También le voy a platicar que vamos a tener una entrevista con Martín Tapia, un exfutbolista de aquí, de Tlaxcala, que jugó en la época dorada de los Lobos de Tlaxcala, aquel equipo que llegó a jugar en la segunda división. Vamos a platicar con él. Y también vamos a platicar de Aurora Villeda, que es una diputada que usted sabe entró a la parte política por la vía de las acciones afirmativas. Hace unos días, Antonio Martínez, que es el secretario de Cultura, que en unos días se irá al gabinete de Claudia Sheinbaum, pues dijo de manera muy clara que aquellos que habían entrado con mentiras tenían que ponerse a trabajar y tenían que comprometerse pues en las cosas que le interesan a la comunidad. Obviamente esto no le agradó a Aurora Villeda y hoy simplemente, pues con algún tipo de argucias, intentó zafarse y solamente consiguió hacer el ridículo porque cantinfleó y absolutamente dijo nada. También voy a platicarle que en Tlaxcala ya se dio a conocer pues esto que desafortunadamente es la feria, una feria que presenta prácticamente lo mismo, una feria que si acaso viene a resolver un poquito de lo que es el aburrimiento de los tlaxcaltecas, y que me atrevo a decir, de la cosa más llamativa puede ser la visita de Manuel Mijares, que estará en las paellas, y si acaso, pues estas peleas de campeonato mundial de boxeo. Así que si le parece, comenzamos con esto que tiene que ver con... mire, antes, usted ya sabe que le dimos a conocer la visita en este estudio de Ana Lilia Rivera Rivera, que pues es una mujer que ha hecho historia en Tlaxcala, es oriunda de Calpulalpan. Ella es una senadora que de manera histórica ganó la reelección, pero ahora pues está en el ojo del huracán porque después de ser muy cercana a López Obrador, se mantiene cercana a Claudia Sheinbaum Pardo. Y en varias ocasiones le habían preguntado si tenía la aspiración de llegar a ser gobernadora de Tlaxcala, y pues como es natural, los políticos pues son escurridizos. Ella decía, vamos a esperar los tiempos, no es momento, pues vamos a esperar primero lo que pase en el 24. Y aquí, hace 3 días, lo dijo por primera ocasión, y escuche de manera muy breve, le pregunté, si usted va a participar en el 2027, escuche usted lo que dijo y ya regresamos para platicar con Martín Tapia. ¿Va a jugar usted el 27? ¿Se está preparando para el 27? Cuando llegue el momento oportuno electoral, donde convoque Morena a los aspirantes a gobiernos estatales que habrán de elegirse en el 2027, y el pueblo considera que yo puedo enarbolar con ellos los principios de Morena y luchar para un gobierno justo, equitativo, libre, limpio, honesto en mi estado, lo voy a luchar. Esperaré el momento oportuno, pero por supuesto que para mí sería el más grande honor de mi vida ser gobernadora del estado de Tlaxcala. Pues ahí está la declaración, lo dijo Ana Lilia Rivera, no lo dijo en la Junta Distrital, no lo dijo en el Senado, no lo dijo ante los medios pues que podemos considerar importantes porque son del medio nacional, no, lo dijo aquí en un estudio tlaxcalteca y dijo, sí, voy a luchar, si es que el pueblo de Tlaxcala me quiere acompañar, voy a luchar para ser gobernadora de Tlaxcala. Y tenemos toda la entrevista completa, pero primero vamos a platicar con Martín Tapia, porque recientemente se realizó este aniversario, el 46 aniversario de uno de los clubes que usted y yo reconocemos, que todos conocemos en Tlaxcala, y se trata del Club Lobos de Tlaxcala, que insisto, celebró 46 años y lo celebró pues ganándole 5 goles a 2 ante Deportivo Ixtulco. Martín, ¿cómo estás? Buena tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Primero, me da mucho gusto volver a saludarte, tocayo. Hace mucho no
bueno, no nos vemos personalmente, yo te sigo por las redes y me da mucho gusto saludarte. No, pues, a mí me da más gusto porque veo que te mantienes en actividad constante y aunque te retiraste muy joven, pero sigues siendo un hombre muy metido en el deporte. Digo, tan es así que metiste 2 de estos goles. ¿Cómo te sentiste en este reencuentro y cuántos de los compañeros que tuviste en este club, cuántos se mantienen en activo? Pues mira, ayer nos reunimos 15, 16 jugadores. Todos tuvimos la fortuna de poder volver a jugar. Cada año nos estamos reuniendo y hoy vinieron, por diferentes circunstancias, vinieron menos, pero esta vez tuvimos 16 integrantes del equipo Lobos y siempre nos da mucho gusto que vengan de otras partes, vinieron de Ensenada, vinieron de Estados Unidos y todo. Entonces nos da mucho gusto saludarlos y sobre todo saber que están bien y que siguen practicando el deporte y sobre todo algo que no se nos pasa, disfrutar el fútbol. Tú perteneciste a esta era dorada de los Lobos de Tlaxcala. ¿Recuerdas cuáles fueron los mejores logros, los logros más importantes de esta escuadra que es identificada por todos los tlaxcaltecas? Pues mira, sí tuvimos varios logros, normalmente siempre estábamos en las fases finales, estuvimos a punto de ascender a la primera, nos faltaron algunos puntos, pero fuimos competitivos, siempre jugamos con muy buenos equipos, el Tapatío, si te hablo del Tapatío significaba que estaban los de la Torre, el Cadáver Valdés, o sea, muchos jugadores muy renombrados, y aquí en Lobos siempre tuvimos entrenadores de primera división, y ya sean que jugaron ellos en primera división, que dirigieron en primera división, y hasta seleccionados nacionales y directores técnicos nacionales. Entonces tuvimos la fortuna esa época de aprender de esos entrenadores. Estuvieron en la segunda división en la temporada 78-79, según estos datos, donde vencieron en el cuadrangular final a Río Blanco, Sindicato Único de Obreros Organizados y Académicos, que era en ese entonces filial del Atlas. Oye, no estamos hablando de cualquier equipo. No, efectivamente, te digo, el nivel era muy fuerte desde la tercera. Los que tuvieron la fortuna de ascender, estaban bien, yo todavía estaba muy chavo. Yo debuté a los 17 años y tuve la oportunidad y la fortuna de contar siempre con buenos entrenadores y buenos compañeros que de ellos se aprende mucho, ¿no? Entonces tuvieron la paciencia de apoyarme, ¿no? Entonces creo que pues me fue muy bien en el fútbol, la verdad. Siempre digo que los niños, los jóvenes, todo el mundo haga deportes porque eso nos da una disciplina. Tú te retiraste muy joven, a los 30 años, pero yo recuerdo que todavía me tocó, afortunadamente, me tocó jugar contra ti aquí en Santana Chautempan, en la cancha de los Zaraperos. ¿A qué nivel estabas? Obviamente estabas años luz de nosotros, pero te retiraste muy joven y seguiste haciendo fútbol. Entiendo que ahora tienes una academia de fútbol para los chavitos, para los niños, para los jóvenes o para quién está orientado. Sí, exactamente. Mira, bueno, primero te digo, sí me retiré muy joven y sigo activo. O sea, aquí en Zaraperos sigo jugando en la categoría libre y tendré un tiempo que me invitaron a jugar en veteranos y ya estoy jugando en veteranos. Y como te decía, cada año nos juntamos los Lobos y sigo jugando. Entonces, afortunadamente, y gracias a Dios he tenido la salud y la disciplina, lo que te decía antes, para seguir haciendo deporte. Y respecto a los niños, bueno, entreno niños desde 4 o 5 años hasta 15, 16 años. Y creo que soy más que entrenador, quiero ser formador de niños, soy formador, que más que interesarme en los resultados marcador, me interesa formar niños. Eso es para mí muy importante. Si algún padre de familia, si algún joven estuviera interesado en formar parte de esta parte formativa de la que tú estás hablando, algún número, algún correo, algún WhatsApp, alguna liga, que ahora están de moda estas ligas, para poder contactarlos, ¿a dónde podrían dirigirse? Bueno, es Football Garden Academia y bueno, doy un teléfono, bueno, dos teléfonos, uno que es el 246-148-8017 y 246, déjame, Que te soplen, que te soplen.
que son 176, 170, 0020. Eso es, 170, 0020. Oye, 240. finalmente, Martín, de los que yo recuerdo, Martín, tú seguramente recordarás más, pero Ismael Herrera, Rodrigo Salinas y Efrén Mendoza de Contras, que son los que yo recuerdo, son los últimos que nos han representado en la primera división y en la primera A, en el caso de Efrén Mendoza. ¿Por qué ya no tenemos más futbolistas? ¿Qué le falta a los tlaxcaltecas para llegar, sobre todo ahora que tenemos aquí a los Coyotes de Tlaxcala, que yo no veo que haya formación de jugadores? ¿De qué nos sirve tener una escuadra en la Liga Premier si no están debutando y si no les están permitiendo ni siquiera llegar a entrenar? Mira, hay muchos factores. Uno de los primeros es que las escuelas de fútbol se dedican más a querer ser campeones y que los nombren, ay, son muy buenos y no sé qué, en lugar de formar niños. Ese es ejemplo número uno. Número dos, pues el Coyotes no ha podido formar unas fuerzas básicas donde todos los niños o jóvenes puedan llegar ahí y tener la oportunidad de crecer. O sea, no tenemos dónde crecer. Entonces, de aquí se van a otras ligas como a Puebla, que ahorita tenemos el caso de un muchacho que entrenó conmigo que se llama Juan Pablo Espejel, que está en Puebla, pero aquí desgraciadamente no hemos tenido la apertura para que vean a nuestros muchachos y que nuestros muchachos empiecen a saber que es una disciplina, un trabajo, pero profesional, no nomás es en el llano. Tú estuviste de los equipos que aquí tengo registrados: Lobos de Tlaxcala, Necaxa, Ángeles de Puebla y en el Club Puebla. ¿Con alguno de estos equipos todavía tienes relación y hay posibilidad de que en esta escuela formativa que tienes puedas vincular a alguno de los niños o de los jóvenes que le veas facultades? Mira, sí tengo, y sobre todo compañeros que tuve aquí en Lobos de Tlaxcala, que jugaron en primera división, como es el Víctor Gutiérrez. Tengo a José Luis Mendoza, que trabajó mucho en el TEC de Monterrey. Sí tengo como conexiones para que puedan ir, pero primero hay que formar, y lo que te digo, estamos en la época de formación para que después ellos puedan ir con armas, con fundamentos, para una oportunidad en cualquier, ya sea tercera, cuarta, segunda, ascenso, pero hoy ya no hay ascenso, pero bueno, de expansión, cosas así, pero es lo que está pasando ahora. Pues Martín, me dio mucho gusto platicar contigo y espero que en breve podamos coincidir en esa cancha. El equipo de la Unión de Periodistas tendrá pues un verdadero rival con ustedes enfrente para poder echar una cascarita y también para poder platicar de esta escuela formativa que me consta, eres un gran entrenador, eres un excelente motivador y eres mejor persona. Un abrazo para tu familia, Martín. No, gracias, igualmente te agradezco esas palabras y ya sabes, cuando quieran jugar, ahí tenemos unas canchas empastadas naturales que se llaman Garden, entonces Garden Tlaxcala, ahí cuando quieras con tu equipo de periodistas ir a jugar un partidito, tiene las puertas abiertas y cuando gustes y digas, ahí estamos pendientes y nosotros pues juntaremos a algún lobo de Tlaxcala, que sean nativos de aquí, porque pues, los de México es más difícil que vengan o de otros estados, pero sí planean empezar a jugar y ya a lo mejor en el próximo aniversario que el rival sean ustedes, ¿no? Entonces me pareciera muy bien. Pactado, tocayo. Que así quede. Te mando un abrazo. Excelente tarde. Igualmente, saludos a todos. Excelente tarde. Pues miren, es de verdad un excelente entrenador, pero como lo decía ahí, mejor persona, mi tocayo Martín Tapia, jugador de las escuadras, pues yo diría importantes, representativas del fútbol mexicano. Le decía hace un rato, digo, hablando de un buen deportista y ahora de una mala deportista, porque no puede ser uno un buen deportista si desconoce pues las cualidades mínimas de su país y sobre todo la identidad de la que uno pues está emergiendo, y es el caso de la arquera coahuilense Ana Paula Vázquez, porque ella se burló de Tlaxcala en las redes sociales y pone en duda la ubicación geográfica en un video que grabó junto a su familia para Instagram.
La joven que participará en los Juegos Olímpicos de París subió en su red social un video en el que se mofa de la entidad y pregunta: ¿dónde está Tlaxcala? En el clip de poco más de 30 segundos, la deportista inicia diciendo: quiero que vean la poca importancia que tiene Tlaxcala en México, para posteriormente preguntarle a su madre si sabe su localización. Ya después, obviamente viendo la cara pues de sorpresa de su madre, dice: no te preocupes, más de medio México no sabe dónde está Tlaxcala. Eso lo agrega ella. Se espera que Ana Paula Vázquez, joven arquera de 23 años, esté en nuestro estado el próximo mes de octubre para la final de la Copa del Mundo de tiro con arco, y en redes sociales muchos le han advertido que será severamente cuestionada. Y es que no se trata de agredir, simplemente de dejarle claro que la entidad que representa es una de las que los tlaxcaltecas fundaron luego de esa migración de las 400 familias que llegaron a diversas tierras del norte del país. Ella no lo sabe, pero sus antepasados están aquí en Tlaxcala, en la tierra que dice que no existe o que es poco importante. Así los deportistas en México, afortunadamente no en todo México. Ahora le quiero platicar otra cosa que no es menos importante, pero que seguramente a los priistas les va a interesar, porque el Partido Revolucionario Institucional, yo le platicaba hace 8 días, pues iba a tener ahí una revolución interna, porque algunos estaban en contra. Al menos 200 personas decían: vamos a sacar a Alito. Y esas 200 personas, pues es gente que nunca hizo absolutamente nada por el partido, pero ahora se rasgaba las vestiduras. Y este fin de semana, ayer apenas, pues ya se consumó el secuestro del PRI, porque Alejandro Moreno Cárdenas ignoró las protestas y ya alteró los estatutos para imponerse como líder absoluto hasta el 2032. Por eso el Partido Revolucionario Institucional aprobó ayer domingo, a mano alzada y en medio de protestas, cambios a los estatutos que permiten la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como su dirigente hasta el 2028 o hasta el 2032. Previamente, militantes priistas rompieron este domingo las puertas del Pepsi Center, inmueble ubicado en la Ciudad de México, para poder entrar y participar en la 24ª Asamblea Nacional del Tricolor, donde intentaron evitar que Alejandro Moreno extienda su mandato hasta el 2032, como si al lograrlo su partido se salvara de la extinción o del descrédito en el que viven. Desde muy temprana hora comenzaron a arribar las y los priistas para formar parte del evento, en el que se pretende discutir una reforma al artículo 178 de los estatutos del partido, para permitir que los titulares de la presidencia y la Secretaría General Nacional, actualmente encabezada por Carolina Villano, y a nivel estatal puedan ser electas hasta por 3 periodos consecutivos, lo que permitiría a Alejandro Moreno pues dirigir al partido hasta el 2032, como finalmente sucedió. Aquí en Tlaxcala, Teodardo Muñoz será el ganón si es que decide postergarse, porque dicen que uno de los que aspiran a quedarse con el partido en Tlaxcala es justamente pues Teodardo Muñoz. Esta es la segunda vez que Moreno Cárdenas, conocido como Alito, extiende su dirigencia. Recuerde usted que fue electo para dirigir el partido del 2019 a agosto del 2023, pero a finales del 2022 impulsó cambios a los estatutos del partido que le permitió extender su gestión hasta agosto de este año, con el argumento de esperar la elección federal. Por ello, más de 100 militantes del PRI, ex dirigentes, ex gobernadores y ex legisladores, pues exigieron semana tras semana que se aplazara la Asamblea Nacional hasta después de agosto, cuando la dirigencia de Moreno tendría que acabar. Con ello buscaban impedir que se modificaran los estatutos a conveniencia del exgobernador de Campeche, pero ahora sabe usted, Alejandro Moreno Cárdenas les ganó y con varios a su favor simplemente logró reelegirse, y parece que será este hombre el que entierre y el que ponga el último clavo al ataúd del Partido Revolucionario Institucional, el que era nombrado el partidazo en México. Pues parece que se va a quedar en los puros huesos, igual que le pasó al Partido de la Revolución Democrática, igual está pasando al Tricolor. Ahora mire, vámonos a lo local, porque aquí en Tlaxcala
pues esta señorita, bueno, persene, porque parece que se ha declarado no binaria, me parece, y usted recordará que hay unas declaraciones de Antonio Martínez de la semana pasada, pues que se fue en contra de aquellos que utilizaron las acciones afirmativas a su favor. Y tras estas declaraciones que emitió el secretario de Cultura sobre los candidatos que no son parte de la comunidad LGBTTIQ+, pero que fueron elegidos bajo el cumplimiento de las acciones afirmativas, Aurora Villeda Temolsin, ya que es ahora diputada electa, pues fue cuestionada por su diputación estatal. De esta manera, pues ella no supo qué responder, y en tono ambiguo, la candidata del Distrito 5 por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala refirió que desde el inicio de su carrera ha trabajado por la causa, así, nada más. Aunque no confirmó ni negó su pertenencia a la comunidad, pues refirió es su vida personal, sí señaló que tiene muchos amigos y amigas, así de ambigua. Que estés en un cargo público no es para que estés ventilando tu vida, el amor es el amor que tierna. Eso es lo que contestó a los medios en entrevista colectiva, justamente allí en el evento en el que se presentaron algunos actos de la Feria de Tlaxcala 2024. En el tema de atención a la agenda legislativa, aunque no definió las prioridades, agregó que se trabajará para visibilizar los pendientes relacionados con la adopción homoparental y el VIH. Esa es parte de la respuesta que ha dado Aurora Villeda, que yo le insisto, pues simplemente no sabe qué responder porque no conoce ni siquiera mínimamente lo que es parte de la agenda progresista que ha impulsado la comunidad desde un inicio, y no solamente desde que quiso ser diputado, desde que quiso ser presidente municipal, desde que quiso ser algún cargo. No, ellos desde el inicio de su vida han impulsado sus propias prioridades, y Aurora Villeda pues no pertenece a ellos. Ahora mire, para continuar le quiero platicar este asunto. Me están llegando algunos mensajes, obviamente atacando a Aurora Villeda aquí en el WhatsApp. No, ni siquiera los voy a mencionar porque son muy agresivos, pero ya lo estamos comentando justamente ahorita. Que cantinflea, sí, ya lo acabamos de decir, es una persona que cantinflea en su respuesta, sobre todo cuando le preguntan sobre su aportación a la comunidad. No tiene absolutamente ninguna aportación. Juan Manuel García Díaz, saludos para ti. Y ahora, para irnos, o antes de irnos, le quiero platicar esto que va a suceder del 25 de octubre al 18 de noviembre, que ya se ha dado a conocer, la Feria de Tlaxcala, que yo insisto, pues como que le quieren meter algo diferente y acaba siendo lo mismo. Creo que nada más faltó Tren a Marte y nada más faltó este grupo que está en todas las pinches paellas, que yo lo aborrezco, que son los hijos de Lupita D'Alessio, que lo meten a todas las paellas. Creo que este año ya no vendrá. ¿Cómo? Matute, creo que ya no van a venir. Y afortunadamente, al menos para estas paellas, estará Manuel Mijares. Pero además de eso, hay cosas pues que sí se pueden destacar. Por ejemplo, que para este año se espera una derrama económica de 160 millones de pesos. No sabemos para quién, porque esos yo no los veo por ningún lado, pero dicen ellos que se van a beneficiar a comerciantes y a productores locales en más de 500 lugares. Además, se van a apoyar con más de 100 espacios gratuitos a los artesanos. Bueno, pues ojalá que eso se cumpla. Esto lo dieron a conocer hoy, allá en el centro de Tlaxcala, donde fue Mariana Lovera, y donde también estuvo la presidenta del patronato, Rosa Elena Nava García Méndez, que adelantó que la feria iniciará el 25 de octubre con el tradicional desfile inaugural alusivo al Día de Muertos y concluirá el 18 de noviembre. El ganadero de Rancho Seco, Sergio Hernández Weber, será el responsable de los festejos taurinos, que incluirá 4 corridas de toros, es decir, me parece que es una más de la que tuvo el año pasado, y para este año también se va a agregar o van a tomar en cuenta al Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que va a impartir conferencias magistrales, organizará festivales taurinos y también presentará 4 tiendas de vaquillas que se desarrollarán en el lienzo charro. Una de ellas será exclusivamente de mujeres matadoras y de ganaderas del estado. Para el deleite de los pequeños, todos los días en las diferentes plazas del recinto se tendrán funciones de circo urbano,
una feria interactiva, además de zanqueros, estatuas vivientes, batucadas, comparsas, mojigangas, catrines y más atractivos. Eso es lo que suena muy bonito y va a acabar siendo pues, como que si estuviéramos en cualquier paradero, se lo aseguro. Además, dijeron que los espectaculares García serán los responsables de los juegos mecánicos, y aquí sí es donde yo celebro, porque dijeron que los lunes y martes de 11 a 13 horas los atractivos serán gratuitos para escuelas preescolares y primarias, previa coordinación con el patronato. Ahora, lo que espero es que no suceda como años anteriores, en donde al menos el año anterior, sí, eran eventos gratuitos o eran juegos gratuitos, pero para escuelas fifís, no para las escuelas de los niños que verdaderamente lo requieren. En el caso del público en general, los miércoles serán al 2x1 en boletos para los juegos mecánicos. La feria gastronómica tendrá el Festival del Mole, que será el 2 de noviembre, así como la primera fiesta del maíz el 5 de noviembre y el Festival del Pulque el 26 y el 27 de octubre, y la muestra de cocina Tlaxcala se cocina aparte. Como le decía hace un rato, Mijares cerrará el festejo el próximo 15 de noviembre cuando se presente el ya tradicional Festival de Paellas, donde más de 40 paelleros cocinarán esta especialidad que no tiene nada que ver con Tlaxcala, pero que les encanta mamasear aquí en la entidad. Previo a la inauguración de la feria en septiembre, los tlaxcaltecas elegirán a la reina de la feria Tlaxcala 2024, la Flor Tlaxcalteca, quien será la anfitriona y representante de todos los eventos. Y me permito hacerle de su conocimiento una serie de eventos que eso sí me parecen atractivos, porque esta información que usted puede encontrar en el portal le da a conocer la nota de Mariana Lovera, en donde le dicen exactamente cuáles son los grupos que van a estar, pues al menos en la Feria del Pueblo, que yo digo que es de las más importantes y que no desmerecen, Si usted revisa cuál es el cartel que va a estar ahí en los grupos externos, en los grupos gratuitos, me parecen llamativos, y además lo más importante es que son gratuitos. Por eso es que lo celebro de manera muy, muy importante, porque usted puede venir con la familia y no le va a costar un solo peso que su gente, que sus niños estén justamente allí disfrutando de estas atracciones, y en el caso de ustedes los padres, de estos grupos que, insisto, son gratuitos para toda la familia. Así que apúntele usted, la información es de Mariana Lovera, y del 25 de octubre al 18 de noviembre en esta feria, mire, escuche usted quiénes van a estar en la feria en el Teatro del Pueblo. 25 de octubre, Los Ángeles Azules. 30 de octubre se presentará Pandora y Flans. Puta, mi mamá va a estar encantada. El 31 de octubre, el cantautor y compositor Lupillo Rivera. El 4 de noviembre se presentará el dúo Hash. Muy bueno. El 7 de noviembre estará La Tracalosa de Monterrey. El 11 de noviembre se presentará Rey, también es muy bueno. Y para los niños y niñas, el 12 de noviembre estará Beli y Beto. Y Napoleón cerrará el día 18 de noviembre. A todos los conciertos ustedes podrán acceder con el boleto de entrada a la feria, que se mantiene en 10 pesos, y será el acceso a partir de las 19 horas. Por eso les decía que esto sí me parece de destacar, porque el acceso sí es barato, y en el caso de los eventos gratuitos que son estos, usted tiene manera de ir y no gastar absolutamente nada. Pero además, si usted elige el día que su niño puede ir de manera gratuita, porque ese día le toca a esa escuela, pues mientras el niño va a los juegos mecánicos gratuitos, acompañado de su tía o de alguien más, usted puede ir a escuchar esta música, que de verdad, escuche usted Ángeles Azules, Pandora y Flans, Lupillo Rivera, Hash, Tracalosa de Monterrey, Reik, Beli y Beto y Napoleón, pues pareciera que es parte de un grupo, que parte de una camada de grupos que se van a presentar en el Palenque. Y además, acuérdese usted que el 27 de julio va a estar este evento internacional de boxeo, que va a estar aquí en Tlaxcala por primera vez. Así que esos son los eventos que yo quería platicarle. Ya nos vamos, pero antes de irnos, quiero recordarle que puede usted mandarme mensajes al 246-45-87872, y también puede escribirme a mis correos innombrablemx@gmail.com y el otro noticias@martinrodriguezhernandez.com. Me están preguntando el número
de la cancha de fútbol y de la escuela de fútbol. Bueno, no es una escuela de fútbol, es una clínica de fútbol. Bueno, usted mejor marque y ahorita le doy el número. Es el 246-134-2517. Se llama Football Garden, la academia de fútbol. Créame usted, investigue. Es más, google ahí. Martín Tapia es de los mejores jugadores que ha tenido Tlaxcala. Excelente entrenador. Y además es una cancha padrísima. Nos despedimos con esta información. Aquí tuvimos a Ana Lilia Rivera, senadora de la República, platicando de un asunto que no a todos les gusta, pero que yo considero que es importante: la renovación, la revolución, la revisión del Poder Judicial. Ella dice, y así lo pusimos en la nota, el Poder Judicial está podrido y urge una reforma. Yo creo que sí es así. Mire, muchos dicen que no es así, que le van a quitar el poder al Poder Judicial, y no es cierto. El Poder Judicial en este momento, si usted ha tenido un problema, sabe que cualquier abogado le pide billete para las copias, para el impulso procesal le piden billete, que para el juez, que para el magistrado, y el asunto es ese. Ahora, quien esté trabajando en el Poder Judicial ha sido engañado, porque el principal argumento para no moverle al Poder Judicial es decirle: si nos tocan a nosotros, a los ministros, a los magistrados, a los jueces, también te van a tocar a ti, intendente. Y no es cierto. Esta modificación, esta reforma, solamente aplica para jueces, magistrados, ministros, obviamente a la clase dorada, a la élite, a los que cobran sin trabajar, a los que no se han sometido a las leyes que, por ejemplo, a nivel nacional regulan los altos salarios de la élite dorada del Poder Judicial, así de fácil. Y entonces en esta entrevista Ana Lilia Rivera aclara cuáles son las modificaciones, cuáles son las propuestas, y entre ellas nos dice muy claramente: a ver, ¿quiénes van a participar? No va a poder participar un periodista, un arquitecto, no, son especialistas en el tema, son abogados, pero además se va a priorizar la carrera judicial. O sea, aquellos que ya están trabajando en el Poder Judicial, pero que no tienen padrinos, que no tienen amigos, pues van a poder participar en igualdad de condiciones. ¿Y qué pasa ahora? Usted voltea a ver el Poder Judicial aquí en Tlaxcala. Vea usted quién es la presidenta del Poder. Vea usted quiénes son los magistrados, quiénes son los secretarios de acuerdos. Vea usted quiénes son todos los que integran el Poder Judicial. Pues los cuates, las comadres, los que apoyaron en campaña, aunque sean unos ladrones, como el último magistrado que ingresó y que se robó un terreno y que tuvo que regresarlo porque lo rentaba el Club América, pero cuando vieron que llegó hasta Nino Canún, pues le dijeron: ¿sabes qué? Mejor regrésalo, si quieres ser magistrado, regresa ese terreno. Y ahí están los datos, Nosotros lo publicamos previamente aquí, pero hasta que llegó a nivel nacional, este magistrado se lavó las manos, entregó el terreno, pagó casi 2 millones de pesos para que no hubiera ruido, y ahí está. Por eso le digo, es importante lo que dice Ana Lilia Rivera, así que escuche usted lo que dice la senadora de la República y nos saludamos mañana en punto de las 18 horas. Excelente tarde. Muchas gracias, Martín. Saludo con mucho cariño al pueblo de Tlaxcala que nos sigue a través de este medio de comunicación y de información que Martín ha consagrado como uno de los más veraces y oportunos en Tlaxcala. Gracias. ¿Qué estado guarda la impartición de justicia en el país? Para nosotros, los que en este momento vamos a ser responsables de concluir sobre todo por la virtual presidenta de México, que ha hecho eco en retomar parte de las iniciativas de reforma a la Constitución que presentó el Ejecutivo, hoy representado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, para que el 1 de septiembre se arranque ya con predictámenes que puedan convertirse pronto en ley ese mismo mes. Dentro de estas reformas, la más importante es la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es la más importante? Sin demeritar las otras. Es la más importante porque va a reformar a un pilar del Estado mexicano. Ustedes recuerden que el Estado mexicano se sostiene para su ejercicio de poder en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Poder Ejecutivo, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una sacudida y una modificación. Se ha sometido a un proceso de vigilancia y de instrumentación de austeridad republicana. Por supuesto que al abandonar fueros y privilegios,
al haber abandonado la tradición del dedazo para designar a un candidato, el haber renunciado y haber obligado a que las pensiones vitalicias de presidentes y expresidentes desaparecieran, al desaparecer la partida secreta, en fin, el poder ejecutivo se reformó y se seguirá reformando. El poder legislativo, a la par que el ejecutivo, ha ido renunciando a fueros y privilegios y se ha ido sometiendo a una reforma permanente. Sin embargo, el poder judicial, solamente recordando los últimos años, encontramos pues este proceso en el que Ernesto Zedillo, sin discusión pública, sin análisis previo, sin que la oposición tuviera mayores elementos que tomar la tribuna el día de la discusión de los dictámenes para evitar que por la voluntad ahí sí de un solo hombre se desapareciera la integración de ministros y se pusieran gente a modo del presidente que llegaba, discutieran. Una reforma más cercana, pues la tuvimos en el 2021, pero no profunda como nos hubiera gustado a nosotros, porque el Poder Judicial, a partir de que inicia este proceso de transformación en México de la vida pública, se convirtió en uno de los adversarios a la transformación. Primero, no quiso renunciar a fueros y privilegios. Después, violando la Constitución, decidió darle entrada a una controversia constitucional que le obligaba a renunciar a sueldos y salarios exorbitantes. Y todavía no resuelve si es legítima o no, si es constitucional o no la ley de remuneración de servidores públicos. Nosotros le llamamos ley de austeridad republicana, pero en realidad es la ley de servidores públicos. Entonces, ellos, cuando hablamos de ellos, es un poder omiso, impune, conservador, que mantiene 40 privilegios y que, por supuesto, el nepotismo y la impunidad son el meollo y el corazón del ejercicio de una de las acciones más sensibles para la sociedad, que es la impartición de justicia. El Poder Judicial está podrido. Y así lo concebimos y así lo hemos constatado, y por eso esta reforma al Poder Judicial es la más importante, porque va a reformar las funciones de un poder del Estado mexicano. Como dice Noroña, esta no es una reforma, esta es una revolución. ¿Sabes por qué es una revolución, Martín? Porque no solamente vamos a obligar en esta reforma a que haya un poder judicial mesurado en el uso de recursos públicos, sino que le vamos a dar el poder al pueblo para legitimar en estos espacios de decisión a hombres y mujeres que técnicamente estén preparados para ejercer la facultad de juez, de ministro, ministra, jueza o magistrado o magistrada. Hay un informe y hay un análisis que se publicó hace poco en La Jornada, donde increíblemente hay familias que prácticamente controlan circuitos, distritos, el 60% de personas de una sola familia, que van desde esposas, hijos, hermanos, cuñados, padres, hermanos, sobrinos, y bueno, lo digo con mucho respeto, pero las novias y hasta las amantes metidas en el Poder Judicial, controlando las acciones de este poder que después se asocia con despachos privados afuera. Los tres poderes de la Unión representan el poder del pueblo. El pueblo es el que decide quién lo representa. ¿Por qué nosotros no decidimos quiénes integran el Poder Judicial? Entonces, estamos en un momento muy importante. El Poder Judicial necesita sacudirse y, por supuesto, no vamos a poner a cualquiera. Va a haber reglas claras que estaremos determinando en la discusión. Ahorita hay una discusión general, ya entraremos en la discusión finita, los cómo, los quiénes y cómo vamos a llevar al electorado, a los hombres y las mujeres que cumplan con los requisitos de honorabilidad, decencia y capacidad técnica para poder ser quienes impartan justicia. ¿Y esta modificación al Poder Judicial Federal también impactará en las entidades? ¿Aquí en Tlaxcala llegará? Así es. ¿Y cómo se podría traducir eso? Porque aquí yo vi que sí llegaron los invitados a la UAT, y aquí no han existido declaraciones de parte de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
¿Cómo vio allá la reunión? ¿Le han dicho algo en corto? En la universidad hicimos una mesa de diálogo, porque yo siempre he dicho que uno no puede discutir lo que no conoce. Para poder discutir con razón, pues hay que conocer. La discusión real se va a dar en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Origen, que será diputados, y después será discutida en Cámara de Senadores. Ahí sí se va a discutir. Hoy lo que tenemos que hacer es informar. Yo vine a informar. Invité al Poder Ejecutivo a través del tribunal, que es el que representa el Poder Judicial en el Estado, perdón, al judicial, no al ejecutivo, y también invité a otros miembros, como por ejemplo los integrantes del Tribunal Electoral, pero supe que entre el público estaban todos los trabajadores del Poder Judicial Federal y muchos trabajadores del Poder Judicial del Estado y del Tribunal Electoral, porque tienen el temor, se les ha hecho creer que los vamos a despedir, que esta reforma es una reforma que va a dejar sin trabajo a mucha gente que hoy está trabajando en el Poder Judicial. Y les hemos aclarado, no, solamente estamos hablando de los mandos altos, ministros, ministras, magistradas, magistrados, jueces y juezas. Todos los demás trabajadores no van a ser despedidos, van a mantenerse, y al contrario, se les va a asegurar con esta reforma que haya una verdadera vigilancia de la carrera judicial que les permita competir para después ser jueces y juezas, ministros y magistrados. Y me dio mucho gusto ver ahí a la presidenta del Tribunal del Estado. Yo pensé que me iban a preguntar más cosas, que iban a tener más dudas, pues nos basamos prácticamente en posicionamientos, pero algo yo me llevé muy claro. Están de acuerdo en que el Poder Judicial tiene que ser transformado, y hoy están en una posición de esperar que la reforma federal nazca para que pueda reproducirse y tener en los plazos que los transitorios de esta reforma determinen cuándo se tendrá que armonizar en el Estado. ¿Y qué le dice a la gente que teme? Bueno, no a la gente, a los grupos políticos de poder que dicen, es que esto le va a abrir la puerta al crimen organizado, y es que esto va a hacer que impongan a gente, como si Norma Piña hubiera llegado por el voto de más de 3. Sabemos que Norma Piña llegó por Enrique Peña Nieto. ¿Qué le responde a esos grupos que temen la llegada del crimen organizado? Como parte de la desinformación también vienen las campañas de miedo y de desinformación. Y también preguntémonos, esos que se espantan tanto de que le van a abrir la puerta a la delincuencia organizada, ¿qué juez de distrito hace unos días le dio un plazo de unas cuantas horas a una autoridad para liberar a delincuentes altamente peligrosos y generadores de violencia, sobre todo en el Bajío? Y acordémonos ahí nada más en Querétaro, todo el impacto que tuvo el haber soltado a delincuentes involucrados con el cártel que le llaman el cártel de Santa Rosa de Lima, generadores de violencia que impunemente matan, desaparecen, asesinos, los liberaron. Y así como ese, tenemos jueces en todo el país que venden las sentencias, ministros que venden las sentencias, magistrados que venden las sentencias. El crimen organizado hoy está con vínculos directos en muchos de estos. No digo que en todos, no hay que generalizar, habrá sus excepciones, pero no. La delincuencia organizada ya tiene sus padrinos y sus protectores dentro del Poder Judicial. Nosotros estamos previendo que excepcionalmente el próximo 2025 el pueblo de México tenga una elección organizada por el Instituto Nacional Electoral, para que puedan ustedes determinar quiénes serán ministros, magistrados y jueces en México. Nos falta todavía lo finito, cómo y quiénes y con cuánto. Eso lo vamos a definir en la próxima reforma, pero lo que sí hemos determinado desde ahora es que no van a participar los partidos políticos, es que no va a haber precampañas. O sea, ustedes no van a ver campañas como las de un candidato a diputado, a senador, a presidente municipal o gobernador, que pinten bardas, que pongan espectaculares, que salgan en redes sociales, en la televisión. No. El INE va a ser muy escrupuloso en qué tiempos públicos en medios de comunicación controlados por el Estado tendrán tiempo para que los conozcamos. Hay un filtro.
para que no todos vayan a elección, porque si no, imagínense, habría quien tendría que darnos hasta 1000 boletas, ¿no? Dependiendo del estado y el número de distritos y de jueces. Lo que vamos a hacer es hacer un análisis a través, todo va a iniciar con una convocatoria. ¿Quién saca la convocatoria para la elección? El Senado de la República. El Senado de la República convocará a los que consideremos idóneos para que se filtre y no haya tantos candidatos. Esta filtración se va a hacer a través de un proceso que va a ser público, abierto, la televisión lo va a publicar, en el que conoceremos el currículum y la manera en cómo se ha conducido en su vida pública el personaje en cuestión, y eso va a abrir una gran oportunidad porque la gente va a saber quién es, y si tiene pruebas de corrupción o de actos que hayan de manera dolosa lastimado a la sociedad, tendrán oportunidad de presentarlo. Ahora, ¿qué personajes van a ser calificados como idóneos? 10 candidatos a ministros, empezamos con estos, serán propuestos por el Ejecutivo, 10 por el Legislativo y 10 por el Judicial. 30 candidatos. ¿Estos cómo los vamos a elegir? A través de los procesos que vamos a determinar en esto que es el diseño finito de los cómo cuando salga la reforma. Pero lo más importante es que no habrá ningún personaje que haya o tenga señalamientos de corrupción y de nepotismo dentro de esta lista. Entonces, si alguien se puede sentir afectado por la reforma, pues son los que han faltado a la ética y a la moralidad. Pues ahí sí que pongan sus barbas a remojar. Pero también va a haber una gran oportunidad. Vamos a encontrar mucha gente buena con una carrera importante en el Poder Judicial a la que les va a hacer justicia este espacio y les va a permitir escalar a estos niveles. Entonces, bueno, estamos asegurando que la delincuencia organizada no tenga candidatos, pues si no van a comprar votos, si no les van a dar medios para que puedan hacer el despilfarro de campañas, y va a haber un control muy estricto y vigilancia de qué personajes vamos a llevar a que ustedes puedan votarlos en las urnas. De estos 30 son hombres y mujeres, 15 y 15. Sí. La ley establece que todos los cargos se van a jugar en paridad. Si son 30 propuestas, 15 tienen que ser hombres, 15 tienen que ser mujeres. Si son 5, tendrá que definirse donde son 3 hombres, donde son 2 mujeres, o al revés, pero siempre va a ser en paridad. Ya se había hablado de un cambio escalonado. ¿Esto va a ser así? Bueno, el cambio escalonado no está propuesto en la reforma, pero ha sido un eco muy generalizado en que dicen, bueno, el cambio podría incluso ser costoso, no solamente en lo económico, sino en el ejercicio de la función, porque hay muchos espacios en este momento donde hay litigios, donde no podemos sacar a un juez que está a punto de dictaminar un asunto importante, que todos son importantes, y preferimos que sea paulatino. El presidente ya dijo en la mañanera que no ve mal que sea escalonado, nada más hay que ahorita analizar en lo finito de la reforma si es escalonado, de cuánto tiempo hablamos, de cuántos o cuántos espacios y quiénes serían, ¿no? Entonces, sí hay una posibilidad de que pueda ser escalonado, yo lo veo que va a ser lo más posible, pero eso todavía no está planteado en la reforma. Al menos 4 ministros están por renovarse en estos 6 años. Así es. Y muchos dicen, bueno, ¿no sería una manera idónea de que el presidente, la presidenta propusiera y gente como la ministra Batres pues ingresara y que fuera algo conforme a lo que ya está establecido? ¿Por qué no se sigue así? El Poder Judicial no tiene la legitimidad que la Constitución obliga. La Constitución es muy clara, todo el poder dimana del pueblo. Para su ejercicio se divide en 3. ¿Por qué el Poder Judicial no dimana del pueblo? Si somos capaces de votar por un presidente, ¿cómo no vamos a ser capaces de elegir un juez, un ministro, un magistrado? Entonces, primero, no es un compromiso político, es un compromiso con la legalidad que la Constitución establece. Todos los poderes deben ser soberanos porque ese es su origen, y el Poder Judicial hoy no está investido de legitimidad soberana del voto popular. Bueno. Segunda, porque el Poder Judicial no le rinde cuentas a nadie. El Poder Judicial tiene que rendirle cuentas a los justiciables, tiene que rendir cuentas de sus actos. Entonces, la mejor manera de que rindan cuentas es someterlos al escrutinio popular. ¿Quieres ser un juez de carrera?
condúcete con legalidad, imparcialidad y objetividad y renuncia a foros y privilegios, ¿no? Dice rendir cuentas. Pareciera que está diciendo el Consejo de la Judicatura lo maneja, es un conflicto de intereses porque la presidenta ministra es la misma presidenta del Consejo de la Judicatura. ¿Ahí también va a haber reformas? Por eso cuando les digo que no le rindan cuentas a nadie, es como si yo me quejara con el espejo, ¿no? Es que el Consejo de la Judicatura es una distracción, es una simulación, porque quien preside la Suprema Corte preside el Consejo de la Judicatura, quien preside el Tribunal de Justicia de un Estado preside el Consejo de la Judicatura local, de tal manera que dentro del poder no hay quien imparta disciplina ni sancione los excesos y los abusos de quienes ejercen el poder de dar justicia al pueblo. Y por el otro lado, este proceso en el que nosotros hablamos de rendir cuentas establece la desaparición contundente del Consejo de la Judicatura local, federal. Vamos a separarlos y le vamos a dar autonomía de gestión, jurídica, de gestión y administrativa, al órgano de control que sí va a garantizar que quienes violenten la Constitución, quienes violenten a los justiciables, quienes retarden el efecto de la justicia, puedan tener una medida disciplinaria que puede ir desde sanciones mínimas hasta las máximas de separarlos del cargo, pero incluso el de ejercer acción penal en contra de ellos. Entonces, el Consejo de la Judicatura se va a dividir en dos órganos. Uno, que es un órgano de disciplina interna, y otro que es un órgano de administración. Los simples mortales no podríamos tener acceso a preguntarle a Norma Piña por qué no ha aclarado su reunión con quien dijo es mi amigo y líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Usted ha tenido la posibilidad de preguntarle a Norma Piña qué sucedió, por qué previo a la elección de la presidenciable se reunió con este grupo en la casa de un ministro? Porque no han aclarado mediáticamente, al menos. ¿Usted haciendo en corto ha podido hablar con ella? Me ha invitado varias veces a acudir con ella a algunos eventos. Nosotros no hemos podido tener ese acercamiento personal, pero la duda la dejó ella abierta. No hay contestación porque no hay manera de que justifique que públicamente diga la presidenta de la Suprema Corte, días antes de una elección, que se reunió en corto con un amigo que representa uno de los partidos de una alianza política con la que claramente está identificada, y si no milita en lo legal, sí milita en lo real, ¿no? Entonces, creo que la ministra es la primera mujer en ocupar este alto cargo, es una distinción para todas las mujeres, pero debe reflexionar muy bien que la imparcialidad y la autonomía de un poder no es el equivalente a la impunidad. Una cosa es la autonomía y la división de poderes, y otra cosa es querer utilizar estos grandes logros de nuestra Constitución en el ejercicio de un poder para ocultar intereses y privilegiar amistades que van en contra de los intereses de la nación. Oiga, y si no mal recuerdo, todo esto que se habla de la reforma se planteó desde el tiempo en que estaba Saldívar y no se lo permitieron. Sale Saldívar, se va a la campaña y Norma Piña genera un expediente, pero rapidísimo, solamente de una cuestión anónima. Y cuando ella se le señala directamente con argumentos, con elementos, no pasa nada. Esto es lo que propicia también que haya este tipo de reformas. Claro, por eso cuando les digo debemos de llamarlos a cuentas, es que esta actuación que tienen, esta doble moral, porque con unos aplican y con otros no aplican, es producto del mismo modelo de cómo está organizado el Poder Judicial. Nosotros quisimos avanzar en una reforma y no fue posible, porque era una reforma del tamaño de esta, el calado de esta la que queríamos, y en su momento Arturo Saldívar nos decía, si nosotros no avanzamos a desaparecer el Consejo de la Judicatura, si nosotros no avanzamos en garantizar la competencia en paridad, si nosotros no avanzamos en el desaparecer fueros y privilegios, no vamos a lograr reformar nada, porque todo termina volviendo al lugar en el que estaba cuando un presidente llega y queda en su voluntad. Incluso nosotros tenemos un documento de un diagnóstico que nos entregó Arturo Saldívar, donde nos manifiesta claramente el porcentaje de acoso sexual que viven en el Poder Judicial.
¿Cuántos casos de jueces, de ministros y magistrados violadores, acosadores de las mujeres dentro del Poder Judicial? Es un poder misógino, es un poder que no ha generado ninguna garantía de los derechos de las mujeres que hoy en el mundo estamos defendiendo y viviendo prácticamente en el siglo XVI. En ese estado viven muchas de las mujeres en el Poder Judicial, acosadas, espantadas, sin ninguna política que las escuche, que sancione, y quienes están en el Poder Judicial lo saben. Esta tarea la tenemos a partir del 27 de junio hasta el 8 de agosto. El 8 de agosto concluyen los diálogos nacionales y la Comisión de Puntos Constitucionales de Cámara de Diputados tendrá las conclusiones en su mesa, convocará a los diputados integrantes de la misma y empezará la discusión del dictamen. Termina el trabajo, hasta donde yo tengo conocimiento, de esta legislatura, dejando ya un dictamen listo para que el 1 de septiembre, cuando tomen protesta diputados y senadores recién electos, en funciones ya el plan C, que son mayorías calificadas, se lleve al Pleno y se vote después de esta ardua discusión pública que se ha dado a nivel nacional. Muchas gracias, Martín. Saludo con mucho